Pues sí, ya tenemos aquí con nosotros los nuevos iPhone 15, concretamente el iPhone 15 y el iPhone 15 Pro Max, los cuales, como os podéis imaginar, estoy deseando abrir. Así que, venga, no perdamos más tiempo. Saco de escena el 15 Pro Max, que lo abriré ahora después, y empezamos con el iPhone 15, el cual, en este caso, es la versión de color azul. Procedo a quitarle los plastiquitos. Bueno, plastiquitos, los papelitos, porque ya plástico poco en las cajas de Apple. Levantamos la tapa y aquí está el nuevo color azulito. Que lo de azulito, entre comillas, porque es un color tan pálido que parece casi blanco, según le dé la luz. Ahora, debo decir, primer detalle que me gusta bastante es la nueva textura que tiene en la parte trasera. Es un vidrio texturizado que me gusta muchísimo, al igual que los bordes también coloreados con la misma tonalidad del iPhone en sí. Bueno, lo voy a dejar aquí en un ladito y ahora lo vamos viendo con más calma. ¿Qué nos encontramos en la caja? Bueno, en este caso nos encontramos el cable por primera vez de USB-C a USB-C. Aquí viene la primera novedad, nada más abrir el iPhone. Lo voy a dejar aquí, es un cable trenzado, por cierto. Y luego, pues aquí nos encontramos el pinchito y los stickers que son característicos en estos iPhone para que luego los peguéis donde más rabia os dé. Así que voy a quitar la caja de aquí y nos vamos a centrar en el iPhone, el cual, ya digo, o sea, tiene una pinta tremenda. Este es el modelo azul, pero ya sabéis que hay más tonalidades disponibles. En este caso está en color rosa, amarillo, verde y negro. O sea que tenéis varios estilos para elegir. No obstante, como vengo diciendo ya desde hace un tiempo, este año los iPhone normales pues te pueden gustar mucho, te pueden gustar muy poco, porque unos colores tan pálidos hace que, bueno, pues que no lleva a gusto de todos. Ya digo, en este caso, este azul, que estoy intentando mover para que veáis un poquito mejor desde la cámara cenital, o sea, según le incida la luz, parece casi más blanco que azul. Bueno, ya he encendido la pantalla. Otra de las novedades que nos encontramos en la gama normal, por supuesto, es el adiós al notch. Ahora tenemos una Dynamic Island y en la parte inferior, como os decía, nos encontramos el puerto USB-C que, bueno, debo decir que es un USB-C en cuanto al puerto, pero en cuanto a las velocidades o capacidades del mismo, pues no deja de ser prácticamente lo equivalente al Lightning. De todas formas, de esto os hablaré más en la review. ¿Os parece que nos pasemos al Pro Max? Porque tengo muchas ganas también. Bueno, pues vamos con el Pro Max, que en este caso es el del color titanio natural, el que, para mi gusto, al menos en fotografías, era pues el que más me gustaba. También estaba el titanio azul, que me hacía ahí ojitos, pero he preferido este año pasarme al titanio natural. Así que lo abrimos y ¡wow! ¡Qué bonito es! La verdad que me gusta mucho este nuevo tono del titanio natural. Es bonito, es bonito. La verdad, es una especie de gris que me recuerda en parte, no sé si vosotros os acordaréis de los iPhone 6, iPhone 6 Plus. Ese tipo de gris quizás pues, se asemeja bastante a este titanio natural, que bueno, ya me estoy fijando también en los bordes, que efectivamente pues, ya dicen adiós al acero inoxidable y en este caso pues ahora tienen este componente más cepillado, como vemos en el titanio, y que en teoría debería repeler mejor las huellas. En teoría, luego hablamos de eso. Bueno, dejo por aquí el iPhone y nada. ¿Qué nos encontramos en la caja? Pues lo mismo. Nos encontramos el conector USB-C a USB-C y luego pues el pinchito y la pegatina. Así que dejo el iPhone, o sea, dejo la caja por aquí y nos metemos ya a hablar de este teléfono que tengo muchas ganas de probar por varias razones. En este caso, bueno, la primera de ellas es, lógicamente, quería ver qué tal se siente en mano y lo primero que ya noto es que es mucho más confortable a la hora de sostenerlo, precisamente porque los bordes son más contorneados, bien, lo he dicho bien, y luego, sobre todo porque el titanio le hace ser mucho más ligero.
Sin ir más lejos, esta es la versión Pro Max más ligera de todas. Es decir, desde el iPhone XS Max no teníamos un iPhone con estas proporciones que bueno, efectivamente pesara tan poco. Luego, ¿qué más podemos notar ahora que he encendido la pantalla? Los biseles. Los biseles también son un poquito más delgados con respecto a la generación pasada, lo que ha permitido a Apple, en este caso, poder reducir el tamaño del cuerpo del dispositivo, pero manteniendo las mismas pulgadas. Y, por supuesto, una de las cosas que más ganas tengo de probar es este nuevo botón Acción, que ahora en cuanto empecemos a configurar nuestro iPhone, pues vamos a probar y os voy a contar un poquito mis primeras impresiones. Por último, antes de pasar a estas, nada, como os decía, al igual que tenemos en el iPhone 15 normal, tenemos ahí el conector, que en este caso, gracias al chip A17 Pro, cuenta con velocidades de transferencia que pueden llegar hasta los 10 gigabits por segundo. En este caso, no podríamos obtener esta velocidad con el cable que viene incluido en la caja, sino que necesitaríamos comprarlo aparte. Pero bueno, voy a configurar el iPhone y os cuento a continuación. Bueno, como veis, he cambiado un poco de entorno, habrá un poquito más de ruido a mi alrededor, a lo mejor pasa gente, pero bueno, hoy es que tenía muchas ganas de poner a prueba estos iPhone fuera de mi estudio, así que ahora os voy a contar mis primeras impresiones con ellos. No obstante, antes de empezar con esas impresiones, tengo que deciros que, por supuesto, visitéis lamanzanamordida.com, porque ahí se encuentra La Manzana Mordida Plus, el sitio donde vais a poder disfrutar de mucho más contenido de La Manzana Mordida, de nuestro proyecto. Un podcast que subimos cada semana, acceso a cursos exclusivos, vais a tener acceso a nuestra comunidad de Telegram con el resto de suscriptores, donde podréis hablar entre vosotros o con nosotros, y también tendréis acceso a sorteos. Precisamente en unos días vamos a regalar un iPhone 15 Plus, así que es vuestra oportunidad si queréis ganar uno. Dicho esto, ahora sí, vamos con mis primeras impresiones. Bueno, voy a empezar con las impresiones que he tenido con el iPhone 15, el modelo normal. Lo primero, destacar el tema del color. Ya os lo he dicho hace un momento, son colores muy poco contrastados en esta gama, pero la verdad que tengo que reconocer que cuanto más lo estoy usando, más me gusta esa textura mate, que es bastante agradable al tacto. Algo que, a ver, no es algo que afectará en gran parte a los que uséis una funda, pero que posiblemente celebréis los que no vayáis a usarla. También me gustan mucho los bordes contorneados que tienen los dos iPhone, pero en especial este que ha sido el primero que he ido probando y que a la hora de sostenerlo en la mano, ya digo, es una maravilla, sobre todo porque no te clavas los bordes como si pasaba al momento de usar, por ejemplo, el iPhone 14 sin funda. Además, el color de los marcos va a juego con el cuerpo del dispositivo, está todo prácticamente pintado de una sola pieza y la verdad que es un detalle que visualmente me ha gustado. Otra novedad bastante evidente en este iPhone 15 es, por supuesto, la Dynamic Island, que ya tenía en los modelos Pro, pero que ahora ya cuentan todos los modelos de la gama, también los normales. Por supuesto, entiendo que con el paso del tiempo pues, habrá más aplicaciones que le saquen el máximo partido. Yo todavía no la he aprovechado mucho en mi 14 Pro, pero bueno, el que compre el 15 pues la disfrutará, por supuesto. La pantalla es más brillante también que la del iPhone 14 normal, pasando de 800 a 1000 nits de brillo máximo típico y de 1200 nits de pico de brillo en HDR a 1600. Debo decir que yo, que la he estado probando durante estas horas en exteriores, se ve muy bien, aunque eso sí, no tiene ProMotion, por lo que seguiremos teniendo una tasa de refresco de 60 Hz. Vamos a hablar de la cámara, un aspecto muy importante. La cámara ha mejorado este año con el nuevo sensor de 48 megapíxeles y aprovecha las mejoras en fotografía computacional que Apple ha incorporado este año, haciendo que, por ejemplo, pues las fotos que hagamos con la cámara principal tengan el doble de resolución por defecto y que los detalles se aprecien mucho mejor cuando disparemos en la resolución completa. No obstante, en la review ya me pararé más a fondo en este campo. Dejamos aparcado el iPhone 15 normal y nos vamos al iPhone 15 Pro Max. En fin, qué ganas tenía de tenerlo en mano. Primero, porque quería ver cuánto de ligero es, y efectivamente es más ligero gracias al titanio que sustituye al acero inoxidable y que, oye, también se agradece el hecho de que se haya reducido el tamaño, como os he comentado ahora en el unboxing, gracias a que los biseles son algo más pequeños. Es cierto que, a ver, te tienes que fijar para darte cuenta, pero bueno, todo contribuye a que, como he dicho, sea el iPhone Pro Max más ligero de todos. Y hablemos un poquito más del titanio, un titanio que está presente en los marcos y que es verdad que se notan menos las huellas que en el acero inoxidable, pero igualmente se notan. Debo deciros que, a ver, sobre todo se van a notar si tenéis el iPhone 15 Pro Max o el iPhone 15 Pro con tonos oscuros. Por ejemplo, este que es el titanio natural, pues quizás es menos llamativo el hecho de que se marque, pues por ejemplo, el sudor de las manos o las huellas dactilares alrededor de los botones. Habrá que ver con el paso del tiempo cómo resiste el color cuando ya llevemos mucho tiempo de
de uso. Aunque, eso sí, si utilizáis una funda, pues no debería preocuparos este aspecto. Precisamente queremos aprovechar este momento para recomendaros las fundas de nuestro sponsor, Rhinosil. En Rhinosil son especialistas en la protección de smartphone desde hace muchísimos años vendiendo accesorios de altísima calidad. Sus fundas son reconocidas mundialmente por su extrema protección a impactos y ser totalmente personalizables con una gran variedad de colores y estilos para todos los gustos. A la hora de comprar la tuya puedes configurar su diseño e incluso añadirle uno de los diferentes estampados de las colecciones oficiales con las que colaboran, como son Marvel, Star Wars, Pixar, la NBA, la NASA, Harry Potter, One Piece y bueno, muchísimas más que podéis consultar en su página web. También cuentan con una nueva sección que nos permite personalizar las fundas a nuestro gusto. Y ojo, no le falta de nada, podemos elegir nuestro modelo de iPhone, el tipo de funda que queremos comprar y después con el menú inferior ir añadiendo todos los elementos con los que deseamos personalizarla, desde fotos, textos, a stickers o incluso fondos y diseños sugeridos por la propia web. Tienen tres tipos de funda, la Solid Suite, que cuenta con un acabado premium y que además es muy resistente, absorbiendo impactos a más de 3 metros de altura y por lo que, oye, si buscas una funda resistente y elegante, este modelo puede ser una gran opción. La Clear, que personalmente es mi favorita, también muy resistente y transparente para poder lucir el color de tu iPhone. Además, lo bueno que tiene es que es resistente al amarillamiento del que sufren este tipo de fundas con el paso del tiempo. Y la Mod NX, que cuenta con placas traseras intercambiables, lo que la hace personalizable para adaptarse a tu estado de ánimo. Las fundas de Rhinosil cuentan con versiones compatibles con MagSafe para poder cargar el iPhone con esta tecnología o usar accesorios magnéticos para el coche o donde sea. Y ojo, porque todas sus fundas cuentan con garantía de por vida, por lo que si se te rompe la que compres, podrás pedir una nueva. En la descripción os dejamos el enlace a la tienda de Rhinosil. Echadle un ojo porque también venden muchos otros accesorios como protectores de pantalla o protección para productos como los AirPods y hacen envíos a todo el mundo. Además, si usáis nuestro enlace y al momento de realizar la compra añadís el código manzana23, obtendréis un 15% de descuento. Continuamos con mis primeras impresiones y debo hablaros de los bordes de este iPhone, que la verdad me encantan. Ya os lo he dicho hace un momento con el iPhone 15, pero se aplica también a estos. El iPhone 15 Pro y 15 Pro Max son, de verdad, mucho más agradables de sujetar en la mano gracias a estos bordes tan contorneados que los hacen más confortables pero sin perder la elegancia. No nos vamos a esos bordes exageradamente redondeados que tenemos por ejemplo en los iPhone 6 o 6 Plus. Hablemos ahora del USB-C. Es verdad que no lo he podido probar mucho porque apenas he sacado el iPhone de la caja hace unas horas, pero bueno, una de las ventajas que tiene este USB-C es que además permite cargar equipos como por ejemplo otros iPhone, sí, otros iPhone y también accesorios como los AirPods o los Apple Watch. Puede ser usando el cable USB-C a USB-C que viene en la caja o el cable USB-C a Lightning que usábamos hasta ahora, en el caso de tener, por ejemplo, que cargar los AirPods puntualmente si tienes el estuche antiguo o incluso uno de los iPhone anteriores. Tengo que hablar del botón acción, quizás uno de los aspectos favoritos del iPhone 15 Pro y 15 Pro Max. La interfaz que tiene para configurar las acciones que podemos activar al pulsarlo, la verdad que está bastante bien, es muy intuitiva. Para mi gusto, de todas las que hay que os estaré mostrando mientras hablo, las más útiles serían las de notas de voz, la de traducir, que ahora mismo no está, pero lo estará, la del silencio clásico que teníamos hasta ahora y la de atajos. Y ojo, porque esto de atajos la verdad me parece muy útil porque podríamos configurar cualquier atajo, el que os apetezca, o incluso el poder acceder rápidamente a una aplicación. Imagínate a ChatGPT o a Bing, que yo uso por ejemplo mucho el chat de Bing. Pues nada, simplemente pulsamos y se nos abre la app en cualquier parte del sistema. De todas formas, esto es una primera versión y no me extrañaría nada que con el paso del tiempo y de las actualizaciones Apple le pueda dar más acciones disponibles para configurar. Una cosa que está bastante bien pensada con respecto al botón acción es el hecho de que cada vez que lo pulses no se va a activar la acción que hayas configurado, sino que tienes que mantenerlo presionado durante un par de segundos para que se ejecute y de esta forma evitamos las falsas activaciones. Con respecto a las cámaras, no me quiero parar mucho porque al final solo he podido hacer fotos por los lugares en los que he estado y no tengo mucha variedad. Os contaremos más en la review, pero bueno, he podido ir haciendo algunas fotografías que os estaré poniendo y oye, a primera vista las fotos se ven bastante bien, con un buen nivel de detalle y de color. Además, me gusta cómo han añadido las diferentes distancias focales en la interfaz de forma visual para que, bueno, podamos elegir la que más nos interese. Y con respecto a la cámara del objetivo del Pro Max, bueno, solo puedo deciros que por el momento las fotos que he hecho con ella tienen muy buena pinta. A nivel de grabación de vídeo, os animo a que no os perdáis el vídeo que publicaremos posiblemente el lunes, que es el vlog que vamos a grabar este viernes yendo a por el iPhone 15 Pro Max de David y que grabaremos íntegramente con la cámara del iPhone 15 Pro Max. No obstante, hemos grabado nada, un pequeño fragmento para que podáis comprobar la calidad de imagen, pero también la de sus micrófonos. Bueno, esto es una grabación de vídeo con el iPhone 15 Pro Max utilizando, por supuesto, la cámara principal, la que tiene mejor calidad, en el modo vídeo para que podáis ver y también juzgar
qué tal se escuchan los micrófonos de esta. A mí la verdad que después de hacer alguna prueba antes que este vídeo me ha sorprendido gratamente. Así que decidme en los comentarios qué os parece. Con respecto a la batería, por supuesto es muy pronto, apenas han pasado unas horas, no puedo deciros nada, eso en la review os contaré, pero ojo, sí que me he dado cuenta de un detalle interesante y es que ahora en los iPhone 15 podremos ver los ciclos de carga consumidos dentro de los ajustes general información. Así que ya más o menos vamos a poder saber si nos vamos acercando a unos ciclos de carga ya pues bastante altos que se puedan corresponder con la salud de la batería que nos muestra el sistema o, bueno, simplemente algo está pasando. Y por supuesto, antes de despedirme, tengo que dar las gracias a nuestros amigos de Katwin porque nos van a ayudar a que podamos también mostraros los otros dos modelos que no os hemos mostrado en este unboxing y primeras impresiones. Os mostraremos, por supuesto, el iPhone 15 Pro y os mostraremos también el iPhone 15 Plus. Así que, por supuesto, os animo a que estéis atentos al canal. De todas formas, insisto, en Katwin son distribuidores oficiales de Apple, así que ahí también vais a poder comprar estos iPhone, los Apple Watch y cualquier producto. Os dejo los enlaces a su tienda en la descripción y si utilizáis esos enlaces a la hora de comprar, nos ayudaréis mucho. Así que acordaros al momento de hacerlo. Bueno, ya está, ¿no? ¿Ya nos podemos ir a jugar? Madre mía. Estoy que me muero de ganas. Vamos a poner a prueba ese USB-C. Sí, este iPhone 15 Pro puedes conectarlo a un monitor para poder jugar a tus juegos como si de una Nintendo Switch se tratase y continuar tus partidas en una pantalla más grande. Yo la verdad que lo estoy disfrutando como un enano, ya me estáis viendo jugando al Call of Duty Mobile, pero reconozco que estoy deseando probarlo con juegos de consola como son Resident Evil Village o Resident Evil 4 Remake que fueron anunciados en el evento y que saldrán próximamente entre otros tantos títulos. De todas formas, os contaré más en la review. Bueno, voy a parar porque me podría estar aquí seguramente un buen rato jugando, pero tengo que cerrar el vídeo para que podáis ver este vídeo. De verdad, espero que os haya gustado. Os emplazo a que no os perdáis el vlog que voy a grabar con David, que publicaremos el próximo lunes y, por supuesto, mañana mismo con el vídeo de noticias donde os vamos a contar la última hora sobre todas las cosas que están girando alrededor del iPhone y ojo que hay alguna sorpresa. Por mi parte, esto es todo. Espero vuestros comentarios, que le deis me gusta a este vídeo si os ha gustado y nos vemos, pues, mañana con más aquí, porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!